Buenas, soy Pablo Movilla y esto es Las Cosas de Movilla. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es el gran día. Hoy os voy a presentar mi cuchillo Horatius. Sin más dilación, no voy a... luego os voy a contar toda una charla gigante, pero sí que os voy a enseñar el cuchillo directamente. Este es uno de los prototipos. Disculpa si está manchado y demás, falta pulir, faltan cositas, pero es porque, bueno, pues es un cuchillo que sirve para hacerte una idea, pues, del agarre de la mano, los materiales, los acabados, cómo va a terminar, las formas. Y bueno, pues este es el resultado. Quería empezar por el resultado, porque, bueno, pues mucha gente me dice, es que eres un charlas, ve al grano, tal. Bueno, pues he ido al grano, os he contado, os he enseñado el cuchillo y la funda es esta, forma de ataúd. No es todavía la definitiva será un poquitito más estrecha en la base, pero tiene, fíjate, hasta el taliz tiene la forma del ataúd. Y bueno, y ahora os explicaré también más cosas de la funda. En realidad esto lo voy a hacer del tirón, para que no se me olvide nada. De hecho, he tomado una serie de notas y demás para contaros todo lo que quería contaros del cuchillo y de mi historia. Y luego, aunque lo pondré en, a lo mejor, probablemente varios vídeos separados, ¿no? Que no sea demasiado tostón, pero o no, o igual se da bien y va todo el tirón. Como ya sabéis que me gusta hacer los diferidos estos, que es como un directo, pero en vez de estar pendiente de responder a las preguntas, pues os cuento toda mi chapa y como si fuera un directo, pero bueno, es porque no hay cortes ni nada, va todo el tirón, según me vengan las cosas en la cabeza os las cuento y los llamo diferidos. Así que bienvenidos una vez más a un diferido en el que os voy a enseñar el Ronin dentro cabecera y seguimos. Bueno, he puesto un poquito de celebración. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezaremos por quién soy yo. Soy Pablo Movilla, ya me conocéis algunos. Los que no, pues bueno, pues cómo empiezo en el mundo del diseño es lo quizá más relacionado con este tema, ¿no? Yo estudié joyería en Londres, diseño de joyería, y estuve trabajando otros 3 años para hacer distintas marcas hasta que monté mi empresa de joyas, Movilla Jewelry, y empecé a hacer cosas por mi cuenta. Digamos, ese es mi background. Esto fue en el 2012-2018. Ese es mi background en diseño. Yo no empecé a diseñar de niño, ni toda la vida, ni he trabajado como diseñador gráfico, ni tengo experiencia en empresas de cuchillería como trabajador, ni nada. Simplemente ese es mi background en diseño. Posteriormente, en 2021, debido a distintas circunstancias personales, me recomendaron hacer cursos de forja y me enganché a la forja. Me encanta la forja. Yo creo que he hecho más de 10 cursos, bueno, seguro, más de 10 seguro, de cuchillos, hachas, algunas piezas de lanzar, como dagas de lanzar, bueno, de todo. He hecho cursos de forja, de menos de rejas y cosas así, pues he hecho de un montón de cosas. Y ahí ya me picó el gusanillo. A mí me encantaban los cuchillos desde niño, pero en mi casa había una especie de censura al cuchillo, no sé por qué, pero quizá por tema de peligro o para prevenir posibles riesgos, pues en mi casa no nos dejaban tener navajas ni cuchillos, lo que hacía que pues las compráramos y las tuviéramos, pero de escondidas, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá ya más a partir de 2021, pues fue cuando empezó a engancharme el tema de pues tener mis propias
mi propia colección. Fijaros que no llevo tanto tiempo coleccionando y digamos de una forma seria, de una forma organizada y disciplinada y con conocimiento, desde 2021. Y una de las cosas que pues también me hizo meterme más de lleno en este mundo del diseño de los cuchillos fue la oportunidad que me dieron de participar en el programa de HDA, Hijos del Acero. Tanto José Manuel de Postureo Survivalero como Gabriel Zalbe pues me permitieron participar en ese proyecto, al principio como un diseñador más. El proyecto, como sabéis, era un programa para acercar, digamos, la parte de diseño al cliente final, ¿no? Que fuera el cliente final el que decidiera qué cuchillo quería que le fabricasen, ¿no? Entonces, bueno, pues era a través de una serie de pruebas y concursos y sorteos y votaciones, pues se decidía el cuchillo que queríamos entre todos los participantes, pues que nos fabricaran determinados artesanos. Bueno, empecé a trabajar con ellos, me propusieron ser administrador del grupo junto con ellos, y bueno, pues ya de una forma más seria así es como conocí a Ovidio, y a través de Ovidio, que era también Ovidio Calvet, que era también administrador del grupo, pues empecé a plantearme más el tema de diseñar profesionalmente. De hecho, nos llevamos también que decidimos montar entre los dos pues una asociación un partnership, ¿no? una sociedad conjunta para pues promocionar los cuchillos, vender cuchillos, hacer lo que nos gusta. Empezamos con el Ronin, un diseño de Ovidio Calvet. Empezamos a comercializarlo y él desde el Ronin ya me empezaba a decir: tío, tienes que hacer tus propios diseños, tienes que empezar a diseñar cuchillos. Y en parte es un poco lo que empezamos a hacer con el tema de las navajas. Estamos diseñando una navaja y bueno, pues gracias a esta asociación o partnership es como pues entre los dos empezamos para arriba, para abajo, dibujos. Ahora os enseño de los dibujos y tal, pero vamos, tengo un cuaderno de dibujos que dice pinta que no lo enseño mucho, porque hay un montón de cosas que le das a la pausa y se quedan. Pero bueno, ahora os enseño más cosillas de ahí. Y a ver, yo ya había diseñado algunas cosas para cuchillería, sobre todo pomos. Mira, no me he traído, tenía que haberlo traído. Tengo allí embellecedores en latón para pomos. Hice un caballo así tipo íbero, de estilo íbero, para poner en un cuchillo de falcata. Muchas de estas piezas las regalaba. Yo creo que el primer año que fui a la Feria de Cuchillería de Madrid, a todos los amigos, conocidos y artesanos que tenían el grupo, pues se lo regalaba. Era más un tema de afición que comercial, pero bueno, ya tenía mis primeras cosas diseñadas para cuchillos. Y bueno, pues desde ahí empecé a ver que, bueno, con Ovidio empezamos a diseñar navajas y me di cuenta que bueno, obviamente tenemos gustos distintos, eso está claro, y que, bueno, pues yo iba descubriendo mi estilo propio, ¿no? Hay cosas que, bueno, pues cuando trabajas con otra persona, pues el diseño es un diseño conjunto, pero yo quería hacer también un diseño propio mío, ¿sabes? Cuando empiezas a descubrir tu estilo, y lo mismo pasa en joyería, Al principio empiezas a beber de muchas fuentes, empiezas a hacer cosas para terceras personas, para marcas, pero llega un momento en el que necesitas hacer tus propias creaciones, y eso es un poco lo que me pasó con el cuchillo, ¿no? El cuchillo, bueno, os voy a contar. El cuchillo se llama Horatius, ¿vale? El origen del nombre está muy claro. Como veis, es un Kephart.
la tipología del cuchillo es un Kephart. El cuchillo original lo diseñó un tal Horace Kephart, claramente bebía de fuentes europeas, de los cuchillos de los marineros europeos, de un montón de... Pero es un cuchillo utilitario. Quizá tiene las líneas mucho más suaves de lo que es el Kephart original, que era mucho más delgado aquí, en esta parte, y un poco más ancho aquí, y la punta quizás subía un poco hacia más lomo. Yo he sido muy discreto en estas líneas, tanto en la subida de aquí como en el rebaje en esta parte de la hoja, porque me gustan esta tipología de cuchillo, me gusta el tipo daga, ¿vale? Al final es una tipología que se encuentra en un montón de filos, tanto en navajas. Hay una navaja, la cazadora me parece, que tiene un drop point similar. Ya os digo, los cuchillos de marinero, un montón de cuchillos, ¿no? No creo en ese sentido que nadie me diga, no, es que lo has copiado, tal. Sí, claro que es una copia, es una inspiración de tantos y tantos cuchillos. Entonces el nombre de Horace Kephart es el que me inspira a ponerle Horatius, ya que es una latinización de su nombre de Horace, pues Horatius en latín, ¿no? Porque es un cuchillo hecho 100% en Albacete, es un cuchillo 100% ibérico, así que quería que fuera en latín el nombre. Chorradas, ¿vale? Al final hay un alto componente de marketing que también me interesa y me gusta, así que... Y bueno, hablando del tema del diseño, he traído aquí las fases para que las veáis, pero sí que quería ceñirme un poco a contaros cómo funciona el diseño de un cuchillo. Hay, digamos, dos formas de aproximarse al diseño de los cuchillos, ¿no? Puedes tener una aproximación totalmente libre, que quiere decir folio en blanco, sin ningún tipo de idea preconcebida, bolígrafo, lápiz o lo que sea, y tirarte para adelante y empezar a dibujar, tirar líneas y lo que salga. Y lo que salga, pues puede ser navaja, puede ser un cuchillo, puede ser algo que es lo que estás buscando, no es lo que estás buscando, da igual, es lo que te salga. Hay una parte de esa creatividad de cero que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, en el sentido de que no hay nada que te coarte, es todo libre. Entonces pues puedes hacer lo que sea, y de ese lo que sea, luego hay ideas que te pueden servir para otras, y retomas y aplicas trozos en un sitio o en otro. Con lo cual creo que es muy valiosa, sobre todo cuando estás a lo mejor sin ningún tipo de idea, muy en blanco o tal, pues simplemente tirar líneas y tirar muchos papeles, ¿no? Papeles y papeles. Luego hay otra que es la inspirada, otra forma de crear que es la inspirada, y es en el momento en el que te venga una idea. Muchas veces vienen durmiendo, estás durmiendo y has soñado con algo y dices, hostia, el otro día diseñé una navaja durmiendo, que eso es genial. No sé si será posible hacerse, tengo que hablarlo con proveedores y con Ovidio, a ver qué le parece la idea y todo, pero y de ahí luego a lo mejor pues coges un trozo, o no se puede hacer, pero bueno, soñando se me ocurrió una navaja, me desperté y me levanté a pintar. Otras veces te ocurre, pues estás a lo mejor viendo otra cosa, estás viendo carreras de Fórmula 1 y dices, hostia, eso, ¿cómo quedaría eso en una navaja? O sea, es unas tomas de aire, unas toberas, lo que sea, ¿no? Ideas, ¿no? O puedes estar jugando al fútbol, o puedes estar, yo qué sé, en una comida familiar, y de repente te vienen ideas. Y luego está la última, cuarta forma de diseño, que para mí es la más productiva, y es el diseño dirigido. Yo lo llamo diseño dirigido porque tiene unas fases previas de análisis bastante concretas,
que si queréis os las cuento, si queréis quedaros aquí, os enseño otra vez para teneros atentos. El cuchillo, esta es otra de las fundas prototipo, que no es la final y que probablemente sea desechada. Sí, bueno, está desechada porque ya el lunes voy a recoger las fundas. Ahora os cuento también de las fundas. Este ya tiene el grabado Horatius, el otro no lo tenía, y veis que viene ya con el tanto mi logo como el logo de Double O Knives. Este ya está para... Bueno, este se lo voy a mandar a Ovidio para que él haga sus pruebas, vea qué resistencia tiene el metal, un montón de cosas que también tenemos que hacer previas y que ahora os comento antes de lanzar un cuchillo, que lleva un montón de cosas. Os estaba contando el tema del diseño dirigido, ¿no? El diseño dirigido te implica una serie de trabajos previos que tienes que analizar tú mismo, ¿no? El primero es qué es lo que quiero conseguir. Es una cosa que tienes que plantearte no desde el que dirán, no, es un trabajo tuyo propio, particular, y en muchos casos pues te analiza tus miserias o tus carencias o tus virtudes o lo que sea, ¿no? Entonces hay gente que diseña porque quiere conseguir dinero, ¿vale? Entonces pues hará diseños que sean totalmente mercantiles, o sea, algo que sea barato de fabricar, rápido de fabricar, que tenga mucha salida en el mercado y que le dé mucho margen para conseguir dinero, ¿vale? Otros van buscando, por ejemplo, fama, con lo cual lo que querrán es una mayor difusión de su cuchillo para que todo el mundo le conozca y su nombre esté... Bueno, habrá mucha gente que me diga, no, tú es que tienes el ego, ¿no? El ego. Que tu cuchillo te has puesto tu cara y es porque tienes mucho ego y tal. Vale, lo que sea, es verdad. Todo el mundo tenemos ego, yo también. Si no, no tendría un canal de YouTube. Y bueno, aparte es el logo de mi canal de YouTube, que es mi logo de marca cuchillera. Hay gente que se pone sus iniciales o un patito o un logo y tal. El mío es mi cara, así es mucho más fácil de identificar. ¿Quién es el diseñador? Pues este tipo. Este careto es el que ha hecho el cuchillo. Así que sí, hay un porcentaje de ego. Hay gente que lo que quiere es dejar un legado. Para ello pues hace un cuchillo que él considera que pueda convertirse en un referente del sector, o lo busca, ¿sabes? Busca hacer pues un cuchillo que se convierta en un estándar, ¿no? Y otra gente busca construir una carrera, busca hacer un cuchillo que le sirva para empezar una carrera en el sector, ¿no? Es decir, bueno, pues un cuchillo que guste más o menos, tenga un buen éxito, tenga un buen reconocimiento y sea una primera base para luego seguir haciendo cuchillos. Y la mayoría de las veces es un cóctel de todos estos factores que os he dicho. Siempre vas buscando ganar algo de dinero, porque si no sería absurdo. Tienes una dosis de ego porque quieres poner tu cuchillo en el mercado, no el de otro. Hay una parte de, pues eso, de construir una carrera. No quieres que se quede en solo una canción del verano, sino que quieres hacer una carrera en el sector cuchillero. Y bueno, pues obviamente si ese cuchillo se convierte en un estándar, pues crear un legado, ¿no? El Movilla, ¿no? Sería la polla. Bueno, pues eso Dios dirá. Salud. Bueno, otra cosa que tienes que analizar, todo esto antes de empezar a ponerte a tirar líneas. Pensarlo, qué es lo que queréis hacer, qué es lo que queréis conseguir. Porque eso va a dirigir mucho el dibujo posterior. Segundo, ¿cuáles son las cosas que más me gustan? ¿Qué es lo que me gusta? Y no me refiero en términos genéricos, no. Coge tu colección
saca todas las cajas, vacíalas, empieza, o donde tengas guardados los cajones o las estas, y empieza a revisar todo lo que tienes, hasta lo que no usas. No me refiero solo a los que tienes en las cajas de uso de circular de la rotación, sino también lo que tienes guardado, todo. ¿Cómo ha evolucionado tu gusto? ¿Qué te gustaba antes y te gusta ahora? ¿Qué te ha seguido manteniendo gustándote? Porque es muy importante analizar lo que te gusta para hacer lo que te gusta. A mí me ha hecho, yo os digo, sacar toda la colección para identificar cuáles son mis gustos. A mí, por ejemplo, mis gustos son el drop point, el tanto, o sea, las puntas drop y las puntas tanto son las que más me gustan, y en ese sentido pues también tipo daga o Gepard, ¿no? Incluso con contrafilo. Este es un cuchillo más clásico, el Horatius, pero ya me lo ha dicho mucha gente y dice, joder, pues, bueno, mucha gente que lo ha visto me dice, hostia, si le pones un contrafilo, pues igual le pongo un contrafilo en el siguiente cuchillo que haga, si es que hago otro o si sale una segunda versión, o ya veremos. Pero bueno, quería hacer un cuchillo clásico. Ahora sigo con el resto. Y por una tercera cosa es que hemos analizado qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que me gusta, y una tercera cosa es qué me gustaría hacer. Es distinto a lo que me gusta. En el que me gustaría hacer hay tres cosas que analizar. Una, qué es lo que yo creo que falta en el mercado para encontrar una oportunidad, un nicho. Otra es que puede funcionar a nivel comercial. No quiere decir que porque exista ese nicho sea interesante cubrirlo. Recuerdo una conversación con Leon Ma hace unos cuantos meses, no sé si fue en septiembre, y él me decía que había tirado un montón de dinero haciendo navajas para zurdos. Y al final los zurdos se han acostumbrado a abrir las navajas con la derecha y no te compran esas navajas de zurdos tampoco, ni siquiera los zurdos, y no somos tantos. Así que pues él había visto esa oportunidad, había visto ese nicho, pero ahí no hay chicha. Así que bueno, pues hay que analizar no solo qué hueco hay en el mercado, sino qué es lo que puede funcionar, ¿vale? Y luego, por otro lado, ¿qué me puedo permitir? No solo yo, sino también el mercado, ¿vale? Puede que haya un hueco de mercado, de un nicho de mercado, puede que no exista ese tipo de cuchillos, puede que sea interesante comercialmente, pero a lo mejor el mercado no tiene dinero para permitírselo. Pues a lo mejor hay un hueco en la cuchillería de lujo, se ganaría un montón de dinero, pero el mercado no tiene pasta para pagar 3.000 euros de una navaja. Aquí, en Dubái, a lo mejor sí, pero aquí no. Y a lo mejor tú tampoco tienes el dinero suficiente como para hacer pues magna cuts y titanios anodizados en tu primer proyecto de navajas y hacer una tirada de 1.000, porque no te lo puedes permitir, ¿no? Y ya está. Entonces, con eso en mente, vas analizando todas estas fases previas, el qué quiero conseguir, qué es lo que me gusta y qué me gustaría hacer, y llegas a un acuerdo, un entendimiento tanto en cuanto a una forma, que en este caso, pues yo os contaba, a mí me gustan mucho los tantos, pero acabamos de sacar un Ronin, con lo cual no tiene sentido sacar otro tanto, ¿no? Otra punta tanto, ¿no? Me gustan los drop point, me gustan los Gepard y las dagas, con lo cual ya hay una limitación en forma por ahí, ¿vale? Una acotación, no una limitación, ¿vale? En cuanto a la forma. Ahora vamos al diseño. El diseño, a mí me gustan mucho las reminiscencias clásicas. De hecho, durante bastantes años estuve también comercializando con las antigüedades. Esto es una historia también curiosa, porque cuando estudiaba joyería, pues obviamente no es lo mismo trabajar todo en latón y en cobre que poder tocar materias nobles, ¿no? Oro y plata.
Entonces la única forma que tenías de acercarte a poder trabajar con esas materias primas era ir a las casas de subastas a comprar chatarra, oro y plata en chatarra. Ellos le llaman en scrap, ¿no? En metal en scrap, gold scrap o silver scrap. Y básicamente eran joyas que estaban rotas, a las que les habían quitado ya las piedras, los diamantes o lo que fuera, o que tenían que estaban rotas, unas patas o lo que fuera, y entonces pues te las vendían al precio del scrap de oro, que es muy distinto al del lingote, es mucho más barato. Entonces podías comprar a lo mejor 1, 2 o 3 anillos y te servían para practicar. Algunos los arreglabas y otros los lingotabas y los empezabas de cero y los trabajabas de cero. Y lo mismo con la plata, ¿no? Pues, y no es lo mismo, obviamente, trabajar con los verdaderos metales que con... ¿Por qué os estaba contando esto? Vale, entonces empecé a ir a casas de subastas. Las casas de subastas te ofrecían, pues eso, estos lotes de scrap. Y como en muchas de ellas la joyería es lo más atractivo, lo que hacían es que te metían primero todas las sesiones de mobiliario, de decoración, de antigüedades genéricas y tal. Y bueno, pues te tenías que quedar ahí hasta que salían las joyas y lo más interesante que iba al final. Y bueno, pues lo que me di cuenta es que muchas veces pues había antigüedades que digo, joder, pues esto, ¿sabes? Esto mola, y empecé a aprender de antigüedades y empecé a mover antigüedades de una subasta a otra. Te das cuenta que una cosa no se había vendido en una, pero que en otra tenía un montón de demanda, empezabas a investigar y a veces pues te ibas a otra punta del país para traerte las antigüedades a la capital, porque veías que a lo mejor en una subasta yo que sé, en Derbyshire, pues se vendían cosas tiradas de precio que en Londres no había, y cada vez que había una pues se disparaba el precio. Entonces empecé a aprender de antigüedades, de arte, y empecé a comercializar también con antigüedades. ¿Y por qué os comentaba esto? Porque me gusta mucho también el tema de antigüedades, las formas clásicas, las cosas, el estilo tradicional. No quiere decir que no me gusten las navajas modernas ni los cuchillos modernos, pero fíjate que en este cuchillo quería que fueran líneas clásicas. Líneas clásicas, y por otro lado, otra de las cosas que siempre me ha atraído mucho es el tema de la muerte, el más allá, y toda la estética, sí, la estética de la muerte. Yo, bueno, ya os veis, no sé si los que me conocéis veis que he hecho pues pulseras, anillos y demás con pues tallados y modelados en cera con formas pues de los huesos, calaveras y demás. También tengo un tatuaje de calavera y bueno, en fin, el más relacionado con el tema del más allá, que es algo que siempre me ha inquietado mucho. Y dos conceptos. Uno es el memento mori, es el recuerda que vas a morir, ¿no? Que por un sentido es algo que te hace llevar al siguiente, que es el carpe diem, ¿no? El vivir la vida, el aprovechar cada momento, ¿no? Aprovechar cada día. Y esas dos filosofías me gustan combinadas con la estética de pues en este caso de la forma de ataúd, tanto de la funda como del el coffin shape, que lo llaman, del mango, y los clavos, la emulación a los clavos del ataúd con estos pines que rodean el mango del cuchillo, ¿vale? De nuevo, como veis, hay determinadas cosas que van acotando mi diseño, una forma, unas simbologías, una estética, y eso me lleva por último a la parte de materiales. Materiales, pues quería también que fueran, por un lado, que sea algo utilitario, algo asequible,
que fuera accesible al público, no solo asequible para mí, de que no sea excesivamente costoso los materiales, sino que sean accesibles al público, que sea utilitario. Quiero que sea un cuchillo que se use, no que se tenga en una vitrina, sino que digas, si es, a ver, que tampoco pasa nada porque se me rompa o se me estropee o que le dé un trato más duro, porque al final tanto el acero, que es un acero MOVA un poquito más bueno, yo qué sé, un MOVA un poco más improved, no me suele cómo se diría en castellano, mejorado, ¿no? Como pues una madera noble, como es el nogal, o unos pines de latón. La única historia es los tornillos que son de titanio. Eso ahora llegaré al tema. Y veis que ya tenemos forma, diseño, una estética, una forma, una estructura y unos materiales, ¿no? Algo que sea tradicional, roble, nogal, en este caso nogal, que sea accesible, asequible y que sea utilitario, ¿vale? Y pasamos a la fase de diseño, ¿vale? Entonces, cuando llega esta fase, ya sí que tú tienes, digamos, unas cosas muy definidas, lo del diseño dirigido, pero aún así todavía tienes que darte cuenta que ahí puedes cometer determinados errores o puedes, digamos, tienes otras limitaciones adicionales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de medidas, al tema de legalidad, legislación, dónde lo vas a comercializar. Me estoy refiriendo al tema de funcionalidad. Si vas a hacer un kepart, si no le pones una guarda, aunque sea una pequeña guarda, pues no tiene sentido. Si quieres que sea funcional y que sea utilitario, pues lo más probable es que los pines no sea muy inteligente tenerlos de un lado a otro. Esto ya os lo comentaré, pero estos pines solo están en cada una de las caras, pero no atraviesan todo el cuchillo, solo la parte de madera. De forma que si tú le quitas los tornillos, puedes sacar las cachas, limpiar el cuchillo, pulirlo, si lo has estado utilizando, por ejemplo, para caza, o lo has estado usando en cocina, o necesitas darle un buen repaso. Coges el cuchillo, le quitas las cachas, le das un buen repaso y lo vuelves a poner. Eso es otra de las cosas que veis que van cambiando el diseño, ¿no? Y de hecho, de los primeros prototipos que tenía en DM, en las primeras fases, el DM, veis que sí que los pines atravesaban, hasta que me di cuenta que era una limitación y que no quería hacerlo así, sino que quería que fuera más usable, más... Vuelvo todavía, entonces. En ese momento ya sí que tenía claro que quería hacer un kepart con inspiración de ataúd en el mango. Posteriormente también lo decidí hacer en la funda, pero en principio eso era lo que quería hacer, un kepart con coffin shaped handle, ¿no? El mango con forma de ataúd. Entonces, el diseño dirigido ya has visto que es mucho más sencillo. Esta es la navaja que soñé el otro día, que ya la veréis. Ya que me enseñaron mucho. Esta ya está digitalizada y todo. Esa está digitalizada y todo y en proceso. Vamos a... ¿Veis? Esto es. Este es el primer diseño. Ahí. ¿Veis? Y ya está totalmente dirigido. Un kepart con forma de ataúd. Si os fijáis, de aquí ya hay poca variación. A ver si lo veis. Hay muy poca variación. Porque ya lo tenía muy claro. Total, que esto empieza con este dibujo, ¿vale?
luego lo hice un poquito más bonito, dándole algunas sombras y tal, pero tenía claras las medidas, las formas y demás. Hay alguna variación en cuanto a los ángulos de aquí de la parte de la base. No viene aquí el vaciado, hay determinadas cosas, ¿no? Pero una vez que tienes esto, con esto ya hay programas que te lo pasan a digitalizar para hacer la vectorización, que es lo más importante, pasarlo a vectores. Porque sin vectorizar este dibujo no se puede imprimir, no se puede cortar, no se puede hacer nada. Y antes de vectorizar, hay una cosa que no os he contado, pero bueno, luego sigo, luego paso otra vez de vuelta. ¿Veis aquí? No sé si se ve bien. Esta raspa es la raspa de corte. Aquí ya están cortados los cuchillos y esto es lo que queda, el hueco de los cuchillos cortados. No sé si se puede apreciar. Pues para poder cortarlos necesitas pasarlo a un vector, a un fichero, un tipo de fichero. Se puede escanear para tener las medidas más exactas y luego hay programas que te lo digitalizan. A veces es más sencillo buscar a alguien que sepa y encargárselo. Y en mi caso, pues mi grabador, David, pues me lo pasó a fichero, porque también necesitaba tenerlo en mano, ¿vale? O sea, hay una parte que... Hay gente que del mundo del diseño que usa impresoras 3D, pues está guay. O sea, yo si tuviera una impresora 3D sería ideal. Aprendes a vectorizar, que te lo hace la máquina esta, o sea, la aplicación, el programa, y con tu impresora 3D te lo imprimes y ya tienes una, aunque sea en plástico, para tenerlo en mano y saber cómo va a quedar el cuchillo en mano. Eso es básico, es fundamental. Hay gente que lo hace directamente imprimiendo una hoja de papel y pegándolo en cartones que ya tienen grosor, y va construyendo, digamos, las distintas partes del cuchillo con unos grosores establecidos que también te sirven. Y en mi caso, pues lo que hice fue pedir la impresión en DM. Tengo dos modelos, ¿veis? Con distintas características, pero así te haces un poco la idea de las partes y de cómo es el tamaño del cuchillo, el agarre y pues si tienes que modificar algo. En mi caso tenía dudas sobre dónde poner esta guarda, si subirla un poco, bajarla, si sería suficiente este mango para los 4 dedos, si sería excesivamente grueso como para agarrarlo, o si... Y bueno, pues con esas pues vas haciendo tus ajustes. Y pues ya os digo, cada uno tiene su forma. Hay quien tiene impresoras 3D, otros que hacen lo del papel, otros que... y muchas veces de ahí vas para atrás, para adelante, ¿no? Modificando esto. Otra de las fases importantes es de la parte de correcciones, es buscar expertos, pero no solo expertos, sino gente de confianza. Tú cuando le das a alguien esto o un dibujo, el experto, y le dices, ¿qué te parece tal? Cualquier persona, sea experta o no, te va a buscar fallo, te va a querer. Es como una especie de defecto de la naturaleza, pero a alguien le das algo y le dices qué te parece y siempre te va a poner pegas. Le cuentas un negocio y te va a decir, ya, pero es que eso tal, tienes tal. Es, no sé, igual va con la naturaleza humana, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tengas la opinión de expertos, pero es muy importante también que tengas opinión de gente de confianza. Y te lo digo por las dos partes, ¿no? Gente de confianza que te pueda decir esto es una mierda o esto está de puta madre, y que no tengas ninguna duda de que lo que te lo dice sin ningún tipo de interés adicional ni nada. Hay gente que te dice siempre a lo que hagas
"Oh, esto es una maravilla, esto está genial y tal y cual", esa gente tampoco te interesa. No te interesa, me refiero a nivel de ánimos y todo, te vienes siempre muy bien. Pero si tú le preguntas a tu madre que qué te parece este cuchillo, pues tu madre te va a decir, "Ay, hijo, es lo más bonito del mundo, es lo más..." Vale, pero no es útil para este caso. Para otras cosas es muy útil, pero bueno. Entonces, gente de confianza que te diga lo que piensa. Y no solo expertos. Los expertos están muy bien porque te van a decir cosas técnicas que ellos harían y tal, pero al final tú tienes que ser fiel a ti mismo. Tienes que darte cuenta que el diseño que has hecho lo has hecho por algo, ¿vale? Entonces, sí saber escuchar, porque es interesante saber que pues no tiene sentido que atravieses con unos pines tanto las dos cachas como la hoja, solo primero porque va a ser bastante complicado, porque esto va en pendiente. Entonces, fijaros lo complicado que es a nivel de producción conseguir que este pin que está aquí atraviese en esta pendiente diagonal para llegar al otro lado y que coincida con el agujero del otro lado. O lo que implicaría primero tener las cachas en bruto, hacerles los taladros, pasarles los pines, cortarlas a raso y luego llevarlas al CNC para que tengan los mangos que te van a decir, mira, es que mis brocas son de madera, si le tengo que meter brocas de metal, a lo mejor afecta a la madera. O sea, hay limitaciones de producción que tienes que entender y que tienes también que adaptar. Y en ese sentido, saber escuchar, ¿vale? Saber escuchar, adaptar tu producto, hacer correcciones y, bueno, pues ver que en realidad un tema técnico se ajusta más, o una limitación técnica se ajusta más a lo que tú querías, que es hacer un cuchillo más funcional, que pueda quitarse las cachas y que sea más utilitario, con lo cual estás siendo fiel a ti mismo y estás sabiendo escuchar y ajustar tu producto, hacer tus correcciones, ¿no? Y esto muchas veces te lo dicen los propios proveedores, los propios fabricantes y otras veces pues tu socio te lo coge en la mano y te dice, me parece el mango muy gordo, o te dice, pues súbele la guarda, y tú ya tienes que ser el que tome la decisión de pues guay, adelante, modifico, o mira, en esto voy a ser fiel a mí mismo y lo voy a mantener como está, ¿sabes? Me gusta así. Que luego te puedes equivocar, eso está libre de todo el mundo de cometer errores, pero bueno, seguramente a muchos les parecerá que este mango pues se les queda un poco grande. Otros me dirán que se le queda pequeño para su mano. Perfecto, no es un mango para todos, es imposible hacer un cuchillo que quepa en todas las manos, así que no se puede agradar a todo el mundo. Lo importante es que te agrades a ti mismo, ¿vale? Y seas fiel a ti mismo. Brindo por ello. Y aunque creáis, todavía no empieza la fase de producción. Ahora, antes es muy importante no lanzarse a la piscina si no hay agua, no hay que precipitarse. Hay que analizar todas las piezas, hay que analizar los aceros. ¿Qué acero quieres usar? ¿Qué grosor quieres utilizar de acero? ¿Cuál es tu propósito? Bien, pues coge un cuchillo con ese acero y ese grosor y hazle un test. Y empieza a usarlo para lo que tú quieres que ese cuchillo se use. ¿Cuál es tu objetivo, ¿no?, de uso? Y si cumplen las expectativas, ya lo tienes, lo has encontrado. Y si no, sigue buscando, hay un montón de aceros. Luego viene el tema de la disponibilidad. Hay veces que el acero que tú quieres no está disponible y tienes que coger otro. En este caso, pues tenían el 14116N, el nitrogenado, que es como un MOVA, es igual que un MOVA, pero viene con un poquito más de retención de filo y de tenacidad. Pues
¿Me vale? Sí, me vale, estupendo, mucho mejor. Se ajusta a precio, que ese es el siguiente punto. Costes y proveedores. Precios, tiempos, muy importante. Seguridad y confianza. Vamos a ver. Primero, estamos eligiendo los materiales, ¿no? Hacemos los test de las piezas, del acero. En mi caso, por ejemplo, fijaros, os he traído también los tornillos. Compré varias marcas de tornillos y les hice test de resistencia. Los metí durante un mes uno en agua directamente, solo agua, un mes, otro en ácido cítrico, en limón, y otro en vinagre, ¿vale? ¿Por qué? Porque me interesaba ver qué recubrimiento, qué resistencia tenía el recubrimiento de titanio, ¿vale? Entonces, mira, este es el de acero, perdón, el de, a ver si se ve, el que estuvo una semana en agua. No sé si lo veis. Está perfecto, ¿vale? Sin embargo, en la parte de rosca, ahí sí que ha perdido, un pelín. Joder, no sé si se ve bien, se ve más mi dedo que esto, es casi imposible que lo veáis, pero bueno. El caso es que lo que me interesa a mí, que es la corona, sí que está perfecta. Comparativamente, este es el que estuvo un mes en limón. A ver si se ve bien. Ahí. Veis que tiene un tono un poco como más... Joder, no se va a apreciar esto del todo. Pero bueno, y aún así, aunque tiene un tono como un poco más amarillo, más que el otro que es un poco más rojizo. Inapreciable. Son dos tonos dorados casi inapreciables. Y en cambio el que estuvo en vinagre, ahora sí veis, este sí que las pasó jodidas. Un mes en vinagre, pues este sufrió en exceso. Entonces hice esta prueba con los 3 proveedores de tornillería que tenía y básicamente los 3 me dieron el mismo resultado, lo que quiere decir que los tornillos, aunque eran 3 proveedores distintos, venían del mismo sitio o estaban hechos de la misma forma. Pero bueno, yo tenía que probarlos. Quería un cuchillo que fuera resistente, que fuera un utilitario, y por tanto pues necesito saber que los tornillos no se van a oxidar ni aunque los tengas bajo agua o bajo ácido cítrico durante un mes. Si los tienes en vinagre no se van a joder. Bueno, pues ya los cambiaremos. Pero ahí va el análisis de materiales. Y por otro lado, las fundas. También quería comprobar esta funda cómo iba a funcionar. ¿Por qué? Porque dentro tiene el sistema de Kydex. Veis que tiene una piececita de Kydex aquí dentro. Es una funda de cuero normal, blanda, pero aquí tiene una piececita de cuero, de Kydex, que hace que cuando el cuchillo se mete, hace clac y esto no se cae nunca jamás. Pues este sistema lo testeamos con el Ronin, con lo cual es un sistema que ya está testeado y que funciona. Otra cosa que también estuve probando es la forma de la anilla. No sé si veis esto. En este cuchillo, en esta funda, usamos una anilla mucho más plana que esta, ¿vale? Esta tiene como una forma de D arriba y esta es como más rectangular. ¿Por qué? Porque a mí quería hacer esta, ¿vale? Quería una anilla que fuera muy discreta, que prácticamente no se notara, pero es verdad que al ponerla en el pantalón tenía muy poco juego, muy poco movimiento, y al final acababa molestando el cuchillo cuando te ponías en cuclillas o de rodillas o lo que sea, porque no tenía tanto juego como tiene, ¿veis? Esta anilla en forma de D, que te permite muchísimo más movimiento. Luego, bueno, pues hay curiosidades, me gustaba también que tuviera esta forma de ataúd. Ya os haré otro vídeo sobre las fundas o luego hablamos sobre las fundas del cuchillo, ¿no?
Entonces teníamos en la fase 4 análisis de materiales. Fijaos que todavía no hemos empezado a producir. Análisis de piezas, tornillos, la madera. Es otra de las cosas que hice, es ir a la fábrica a que me enseñara los nogales que tenía, el color. Quiero ver qué vetas tiene, qué color realmente es el que entrega el nogal europeo, porque bueno, pues el nogal europeo, y que llaman, creo que es de Turquía, pues tiene unas características bastante distintas a lo que es el nogal americano, y también son precios distintos y demás, pero bueno, pues quería verlo, así que pues implica ir a la fábrica, hablar con este, con el otro y ver los resultados. Y lo mismo con la raspa. Quiero ver a alguien que haya cortado el mismo acero en el mismo sitio, haya tenido el mismo templado en el mismo sitio, y qué resultado tiene el cuchillo. Esto a veces hace ir para adelante y para atrás, como ya os he dicho, por ejemplo, en el tema de las cachas y del para modificar el vectorizado, y en otras ocasiones pues analizar precios, que es otra de las cosas que os comentaba, los tiempos. Tampoco de nada sirve tener una empresa que es cojonuda y que sí, esta es genial y tal, sí, pero te da 6 meses. Pues yo en 6 meses no puedo permitirme estar 6 meses esperando a que me hagan los cuchillos. Y luego, por otro lado, las garantías, la seguridad de que son buenos profesionales, ver otros trabajos que han hecho, ver cosas que hacen para otras marcas o que hacen para su propia marca, y que cuadren con tus exigencias de finalización del producto, de ver cómo trabajan, tanto, pues ya os digo, en templados o en la calidad de los fresados de las cachas o del templado de los aceros, o en este caso pues también de la finalización del cuchillo general, ¿no? Entonces, una vez que tienes todo eso, ya sí que pasas a la fase de producción. Y la fase de producción, de esto sí que no os voy a contar nada, porque no hay unos parámetros específicos, sino que la podría definir como la fase del caos. La fase de producción es impredecible. Es muy probable que se modifiquen los costes que tú tenías establecidos por imprevistos, imponderables, tiempos, modificación de calidades, puede haber fallos de producción, puede haber millones de cosas. Entonces cada producción es un mundo, es una aventura distinta, es un viaje distinto. Aquí sí que no hay nada más que echarse al monte y ver qué pasa. Lo que sí que está claro es que cuanta más, y es algo que te das cuenta cuando ya empiezas a producir con una mayor asiduidad, ¿no? No es mi caso, pero supongo que cuando ya tienes varios cuchillos en el mercado o una marca, y más o menos ya tienes una dinámica de producción periódica de cuchillos, ya vas cogiendo una serie de rutinas y de respuestas rápidas a determinadas cosas, ¿no? Que hacen que pues no te vuelvas loco cuando te digan que pues se va a retrasar la entrega de las fundas un mes, o porque ya lo tienes dentro de tu previsión de fabricación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay ese tipo de respuestas rápidas, las vas cogiendo con la práctica. Y por último, ya simplemente comentaros el tema de la coordinación del lanzamiento. Hay que ver pues en qué momento es cuando te interesa lanzar el producto. Tienes que pues coordinar tanto los medios en los que quieres comunicar el lanzamiento del cuchillo, con los medios económicos que tienes para poder gastar en su promoción, el tiempo, cuando quieres sacarlo, cuando crees que es el mejor momento para sacarlo, y ya está, y echarte a la piscina. Así que bueno, nada más, comentaros por último, os he comentado un poquito por encima,
del tema de las fundas. Como veis, he hecho 3 prototipos de fundas. Esta es un poco más ancha y con un poco más de estrechamiento arriba, en color marrón, que esto se llama coñac. Hay otro también en coñac con, digamos, líneas un poquito más rectas, y es un no descartable porque a mí me gusta un montón, pero me cuadraba mucho más también esta en negro con las costuras en rojo. De hecho, no es la final del todo, es cada funda, cada prototipo que lanzas o que solicitas al fabricante te cuesta como 3 veces lo que te vale una funda normal, con lo cual tienes que tener bastante ojo de lo que quieres, pero sí que es verdad que también es importante hacer lo que quieres, y yo quería hacer lo que quiero hacer, no quería sacar una funda que estuviera bien, pero que bueno, pues no era la que quería, pero bueno, no, yo quería. Entonces, esta funda no es todavía la definitiva porque quiero apuntarla un poquito más hacia acá, que sea un poquito más estrecha, nada, medio centímetro por cada lado, para hacer todavía más estilizada la forma del ataúd. Y ya os comento, tiene modificada la anilla porque también quería que tuviera todo este juego. También quería que fuera de rápido deployment, ¿no? De rápida. Cuando tienes el cuchillo en el cinto, a veces vas a trabajar un rato con el cuchillo y es un coñazo tener que estar sacándolo y metiéndolo del cinto todo el rato. Entonces quería que tuviera esta presilla para poder dejar esta parte en el cinturón sin problema y sacar esta unidad del cuchillo con funda, tenerla trabajando, tener protegido el cuchillo, no tenerlo suelto sin funda, sino tenerla con la funda puesta, pero no todo el rato al cinto, ¿vale? Pues eso, tienes que agacharte, ponerte de rodillas, en cuclillas o lo que sea, que no te estuviera estorbando, tenerlo puesto en la mesa o lo que fuera. Cuando termines de trabajar, vuelves a abrir la presilla, lo metes y que fuera rápido, sin tener que sacar, desabrocharte el cinturón, sacar esta parte, sacar toda la vaina del cuchillo, de la funda del cinturón, y poder utilizar el cuchillo, sino que fuera pues eso, dejar esta parte en el cinto y sacar el cuchillo entero para trabajar con él. Recordad lo que os comentaba de la fase, ya no me acuerdo qué fase era, pero creo que era la 2 del diseño, ¿no? De los materiales: utilitario, asequible, accesible, resistente. Todas estas notas parecen una gilipollez porque, yo qué sé, te vas a poner a diseñar y lo primero que coges es un lápiz y empiezas a escribir letras, si lo que tú quieres es dibujar, ¿no? Y empezar a diseñar el dibujo. Pues os aseguro que es muy útil todo esto que os he comentado, de a lo mejor no escribirlo, no hace falta escribirlo. A mí me gusta escribirlo porque es una forma también de que se te quede bien grabado y poder volver a las notas iniciales. Pero bueno, sobre todo reflexionar sobre ello antes de ponerte a dibujar. Y bueno, pues básicamente era eso lo que os quería contar. Ha salido casi una horita de diferido o directo diferido del tirón. Igual os meto toda esta chapa de golpe, aunque es mucha chapa, o igual os lo corto en trocitos y os pongo la introducción esta que tanto me gusta, de los cuchillos volando de un lado para otro. Pero bueno, y nada más. A todos los que os habéis quedado para escuchar hasta el final o habéis escuchado todas las fases de esta chapa, pues agradeceros que os hayáis quedado hasta el final, que agradeceros que veáis el canal y contaros que pronto va a estar disponible. Ya os digo, toda la fase previa del lanzamiento incluye pues esta difusión en los medios de cómo se ha hecho, en qué está basado, de qué va el cuchillo, para luego poder adquirirlo. Muchos tendréis acceso a una preventa VIP con precio especial, así que los que estéis interesados tenéis mi correo electrónico
en la descripción de la cabecera del canal tenéis ahí mi correo. Tendréis que estar suscritos al canal y todo esto. O algunos pues a través de los grupos de Telegram o de WhatsApp de Knives Galicia o de W Knives o de los grupos en los que hayamos estado en común, pues me podéis acceder y comentarme vuestro interés para acceder a esta preventa VIP con precio especial. Y nada, ya muy pronto el mes que viene empezamos a distribuirlos y ya os comentaremos también cómo será esa fase. Así que nada, quedaros atentos porque seguiremos contando un montón de cosas, tanto en el canal, en mi canal, Las Cosas de Movilla, como en el canal de Ovidio, W Knives Ovidio Calvet. Haremos un directo, no sé si este vídeo se emitirá después o antes de ese directo, y luego algunos vídeos en los que él también le he mandado un par de cuchillos. Bueno, todavía no se los he mandado, pero cuando veáis este vídeo ya se los habré mandado, ya los habrá recibido, en los que él hace determinadas pruebas para ver corte y demás. Y resistencias y bueno, pues unas pruebas que necesitábamos hacer al cuchillo para comprobar la calidad y listo, nada más. Espero que os haya gustado y realmente de verdad espero que os guste tanto como para comprarlo y que lo disfrutéis mucho. Así que enseñándoslo de nuevo una última vez, me despido. Aquí está el Horatius. Chao.